Transformación digital para tiempos desafiantes. Modera Daniela González, vicepresidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Valentín Alsina, directora de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, FEBA. Disertarán en forma virtual Sergio Candelo, presidente de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos de Argentina, y Jorge Daniel Nieves, director de Innovación en Vortex. Me interesa mucho lo que puedan comentar, aparte de la fuente directa de quienes más conocen lo que es la transformación digital y bueno, cómo la vivieron en esta pandemia que estamos transitando y esperemos esté llegando a su fin. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo andás? Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto, Daniela, muy bien por acá. Bueno, Sergio, En sé este que... mundo virtual, justamente, En este ¿no, mundo, Daniela? En estas cosas así. Que por suerte y por toda la tecnología de este congreso lo estamos viviendo sin ningún error, a tiempo, ¿no? Con esta dinámica semipresencial acá, bueno, hay mucho público presente y también tenemos esta posibilidad que no es solamente quienes lo estén mirando en este momento, que ya son más de 3.000 personas las que fueron transitando el congreso, sino que también en la repetición, ¿no? Bueno, creo que algunas de estas cuestiones vas a poder abordar en tu presentación. Así que bueno, Sergio, es todo tuyo. Te escuchamos muy atentamente. Bien, bueno, muchísimas gracias. La idea va a ser que, bueno, lo sumé a Jorge porque es un experto en transformación digital, es socio de nuestra cámara, entonces, bueno, dado que la cámara somos, si querés pasar algún que otro slide donde así contamos un poquito qué es la cámara. La cámara es una cámara creada casi hace 40 años, como nombre de Ceci tiene 30, y somos más o menos unos 500 socios, un poquitito más. Pero lo interesante es que hay una red federal de polos y clúster que forma parte de la Cámara, que somos todo un equipo unido en todo esto y llegamos a más de 1.800 empresas. Quiere decir que tenemos una gran representatividad gremial empresarial. Y realmente tratamos todos los temas. Si querés pasemos al siguiente, Jorge. Y lo interesante es que tenemos de todo tipo de empresas. Por eso acá puse algunas de las empresas grandes, incluso de las que pusimos son 3 unicornios argentinos y hay alguno que otro más. Y creo que esto es interesante a nivel de representación y de problemáticas que manejamos. Y acá quisiera hacer un punto que creo que es clave. La transformación digital nos está llevando a pensar otro tipo de empleo, de país, de relaciones, como estamos ahora en este formato virtual. Y creo que acá hay un punto clave para cambiar un poco esa posición que a veces derrotista que tenemos en Argentina o que muchas personas piensen en emigrar para ir a otros países. Y la verdad que creo que lo que nos está faltando es algún tipo de historia, algún tipo de mensaje que nos haga pensar que en Argentina tenemos chance de hacer algo diferente. Y nuestra industria creo que es uno de esas posibilidades. Y acá es lo que les invitamos a todos para pensar en una Argentina distinta, en una Argentina inclusiva, federal, de pleno empleo, de empleo bien remunerado, o sea, volver a tener esa idea de clase media, y creo que nosotros tenemos esa posibilidad. Así que les quería dejar ese mensaje que creo que es clave para que la educación tenga sentido, porque tiene sentido porque va a haber trabajo por esa gente que va a estar educada diferente en este mundo, que justamente es el tema que nos lleva a esta presentación, que es lo que implica la transformación digital y hasta lo que puede implicar en nuestro país. Haciendo esa salvedad, como esto es una conferencia industrial, sí queríamos hacer un comentario sobre a qué tipo de producto, a qué tipo de empresas o industrias nosotros vendemos servicios, y realmente nos encontramos con que con la industria hay poco. En general se vende mucho más servicios financieros, a otras compañías de software, algo de gobierno, algo de telecomunicaciones, pero en industria estamos un poco alejados. Y esto creo que es algo que tenemos que trabajarlo distinto para estar mucho más alineados entre los productos y servicios que hacemos desde nuestra cámara y desde nuestra industria, las necesidades que tienen las empresas y cómo llegar a ellos. Esta era un poco la idea de la presentación. Así después vamos con Jorge, que nos va a contar más en detalle todo lo que implica esta transformación digital, y después nos quedamos con vos, Daniela, para las preguntas que nos quieran realizar. Bueno, perfecto. La idea de la presentación es una presentación corta. Muchas gracias, Daniela y Sergio, por la introducción. Principalmente nosotros desde la Cámara tenemos un board de transformación digital en donde participan
muchas personas referentes relacionadas con el tema de transformación digital, y una de nuestras preocupaciones es tratar de incentivar a la gente a entender un espectro más global y más completo de lo que implica transformación digital. Por eso arranqué con esta presentación inicial en la cual nosotros tratamos siempre de explicar que transformación digital, más allá de que tiene mucha fuerza lo digital y eso nos lleva directamente a la parte tecnológica, entendemos nosotros que la parte clave no solamente tiene que ver con la tecnología, sino también mucho con la estrategia. Diseñar una estrategia digital es muy importante, rediseñar una estrategia digital es muy importante para tener una verdadera transformación digital. Ahora bien, con esos dos elementos también tenemos un tercero, que es la cultura organizacional. Nosotros no podemos tener una verdadera transformación digital si la cultura organizacional, es decir, de principio a fin de la organización, desde el equipo de liderazgo hacia cada uno de los integrantes de la organización, no beben o no asumen su rol en este proceso de transformación digital. Y por eso es que nosotros decimos que la verdadera transformación digital está basada o cimentada en estos tres ejes: tecnología, estrategia y cultura organizacional. Entendemos también que los que venimos trabajando en este proceso de transformación digital hemos visto pasar muchos años alrededor de ese tema, y tratando de incentivar justamente a descubrir el rol de la estrategia y la cultura organizacional más allá del rol de la tecnología. Ahora, por pandemia, nos sucedió que nos descubrió, que nos agarró desprevenidos, y entonces tuvimos que empezar a trabajar o asumir herramientas digitales, plataformas digitales, o asumir o rediseñar nuestro negocio para poder sobrevivir. Y por eso es muy importante también hacer una lectura adecuada de qué pasó por la pandemia y qué hicieron las compañías alrededor de la pandemia respecto de la transformación digital. Entonces, decimos, en el corto plazo lo que nos pasó es que teníamos que rápidamente salir a sobrevivir. Hubo obviamente una impronta, una improvisación en el hecho de asumir algunas transformaciones digitales dentro de nuestra organización. Tuvimos que tener coraje para superar esa aversión al riesgo que tuvimos, y el sentido de la urgencia es lo que primaba. Eso es lo que permitió a muchas empresas sobrevivir al proceso de pandemia y sobre todo a la cuarentena. Ahora, en el mediano plazo, nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad e ir a un proceso de aprendizaje, es decir, entender qué hicimos bien y qué hicimos mal, capitalizar eso, justamente es un proceso de aprendizaje. Acá tenemos también un sentido mucho más táctico, con lo cual nosotros tenemos que ir a un proceso de optimización de lo que hicimos en el proceso de pandemia. La pandemia nos ayudó a explorar nuevas líneas de negocios y otros mercados, pero también tenemos que entender que eso implica una responsabilidad, un rediseño y una optimización de los procesos de negocios, y eso es en lo que estamos ahora. Las empresas que entendieron qué pasó en pandemia y cómo aprovechar lo que generó la pandemia están en este proceso más táctico. Y a largo plazo es muy importante que nosotros entendamos que tenemos que tener un enfoque estratégico, que la pandemia nos enseñó que tenemos que ser adaptables, que no todo está dicho, que no todo está definido de por vida, que el largo plazo es cada vez más corto, que tenemos que trabajar en la experiencia del cliente, que no podemos solamente centrar nuestros productos, digamos, es mucho más amplio, que tenemos que trabajar en procesos de análisis de lo que pasó, cómo lo hicimos, qué cosas sirvieron, qué cosas no, pero a la vez tratar de entender cómo hacemos para predecir el futuro, y sobre todo una palabra clave que el otro día discutíamos con Sergio, que es la integración. En los negocios digitales, el hecho de integrarnos al mundo, a los proveedores, a otras compañías, a otros mercados, es la clave del futuro. Los que entienden eso, digamos, tienen la llave de poder rediseñar sus procesos de negocio y sobre todo descubrir nuevas oportunidades de negocio. Ahora, ¿qué elementos necesitamos nosotros para tener una verdadera transformación digital? Bueno, primeramente entender que tenemos que cambiar y que tenemos que transformar. El hecho de hablar de transformación digital nos hace obligatoriamente hablar de transformación. A mí me gusta decir que las transformaciones son más metamorfosis. Hay muchas compañías que descubren que en el nuevo mundo de los negocios digitales, el negocio o el modelo de negocio que tenían no es sustentable.
a largo plazo. Entonces necesariamente tenemos que sufrir una metamorfosis. Convertirnos desde una oruga a una mariposa lleva un proceso que en muchos casos es doloroso, y descubrir que nosotros tenemos que cambiar y que transformarnos y romper estructuras y preconceptos y experiencias y volver a aprender, arrancar muchas veces de cero. Pero eso es un elemento fundamental a entender, porque ¿qué hacemos transformar un fósil? Todos los negocios digitales, todas las empresas nuevas, exitosas en estos negocios digitales, son empresas innovadoras. Y la innovación no es sencilla, es un proceso, es a largo plazo, se arranca despacio, se tiene que aprender a entrenar y se tiene que insertar en el ADN de la organización, y es mandatorio que nosotros podamos hacer eso. Entonces, por eso es muy importante que saber que nosotros nos transformamos digitalmente para que después dar el siguiente paso, que es innovar. Acá les pongo un ejemplo, ¿no? Que a lo ya inventado, ¿no? El Uber, el taxi, etcétera, etcétera, tenemos hoy, por ejemplo, una empresa que se llama Volocopter, que son básicamente vehículos no tripulados, aéreos, digamos, que funcionan con una aplicación tipo Uber. Con lo cual, digamos, yo me subo a un helicóptero, a un dron, en la práctica, para transporte de pasajeros, para trasladarme de un momento a otro a través de una aplicación. Y ese son el tipo de innovaciones que nosotros vamos a empezar a ver más recurrentemente, no solamente en vehículos autónomos, digamos, como si fuera un vehículo, un auto, sino también en transporte público o en estos transportes más VIPs. Otra de las claves fundamental del proceso de transformación digital es la gestión y la generación del talento. Sergio decía recién, nosotros tenemos una responsabilidad muy importante de generar puestos de trabajo genuinos, bien remunerados, regenerar la clase media. Como sociedad necesitamos eso. Como sociedad necesitamos incentivar y descubrir el talento y ayudarlo a desarrollarse. En los negocios digitales, en los países más desarrollados, tienen el foco puesto en la gestión y generación del talento como un pilar básico de la generación de riqueza y del progreso económico. Por eso es muy importante que sepamos que en el proceso de transformación digital, esta clave, este ítem es una clave muy importante del éxito. Por otro lado, necesitamos, como les dije, incorporar dentro del ADN de la organización a una mirada crítica y a una mirada de optimización para poder abordar y enfrentar los desafíos que significan los negocios digitales. Decía anteriormente que con una mirada estratégica nosotros tenemos una palabra clave, que es la integración. Cuando hablamos de la integración, y sobre todo en la integración digital, entendemos que muchas compañías necesitan entender el valor primero del negocio digital, y segundo, el hecho de colaborar con otras compañías para poder descubrir nuevos mercados, nuevas líneas de negocio, etc. La clave del éxito de compañías de las más importantes del mundo, decía recién Sergio, Amazon, Despegar, etcétera, que por la dinámica de sus negocios claramente son empresas integradas, que integran muchos proveedores, que integran cadenas de distribución, de comercialización, etcétera, etcétera, son negocios de integración digital. Es decir, Despegar no podría existir, por ejemplo, si no tuviera integración digital con, por ejemplo, las compañías proveedoras de vuelos, de hoteles, etcétera. Bueno, nosotros tenemos que descubrir eso en cada una de nuestras industrias. La integración digital es la plataforma que nos permite a nosotros ejecutar, entender esa abertura, esa cero aversión al riesgo de compartir procesos, datos, etcétera, etcétera, son muy importantes a la hora de concebir nuevos negocios digitales. Y por eso es muy importante esta palabra clave, que no solo ya es importante hoy, sino que en el futuro va a ser un elemento que posibilita la capacidad de competitividad de nuestras organizaciones, no solo en el mercado argentino, sino por supuesto en la conquista o en la visión de conquistar nuevos mercados internacionales. Sin lugar a dudas, y esto siempre es clave, el equipo de liderazgo tiene que abrazar estas variables. Tiene que abrazar el hecho de no ser temerosos a arriesgar, a descubrir nuevos negocios, a preguntarse si realmente estos modelos de negocio que nosotros adoptamos hace decenas de años probablemente, digamos, ya no están vigentes. O que la forma en que nosotros ejecutábamos nuestros negocios y pensábamos y que justamente compartimos y de hecho validamos que eran buenos negocios,
pueden no estar vigentes en la próxima década o en el próximo quinquenio, ¿no? Y por eso es muy importante que el equipo de liderazgo abrace el concepto de redescubrir mi negocio, mi industria desde lo digital. Y fundamentalmente hay una variable del éxito que es, de alguna manera, la más importante de todas: el hecho de la agilidad y la flexibilidad. El hecho de pensar de que nosotros no podemos entender de que ya descubrimos la rueda y que no hay otro medio de transporte u otro elemento para el medio de transporte que sea tan importante. El hecho de cuestionarnos permanentemente de cómo hacemos las cosas, de si realmente tenemos la posibilidad de redescubrir una nueva forma de hacer las cosas, es un elemento clave para la verdadera transformación digital. Por eso entendemos que estas metodologías ágiles que surgieron por ahí en la industria del software y que estaban hechas justamente para este modelo de flexibilidad, de autoaprendizaje, del cortoplacismo, etcétera, etcétera, empezaron a invadir otras áreas de negocio y otras áreas de la organización, son elementos claves. Las empresas más importantes del mundo todo el tiempo se están cuestionando si ese es el modelo de negocio que tienen que seguir, si esta es la forma de ejecutar el negocio que tienen que seguir, etcétera, etcétera. El hecho de tener agilidad para pensar, para dinamitar incluso preconceptos y volverlos a crear, y tener esa flexibilidad y justamente ese cero pudor a saber que nos equivocamos, volver a probar y aprender, es lo que hace al éxito. Por eso es que también nosotros tratamos de incentivar el hecho de eliminar algunos preconceptos e incorporar otros. La verdadera transformación digital no implica digitalizar. La verdadera transformación digital implica repensar, por ejemplo, la industria de la música de cero. ¿Qué pasó con la industria de la música desde el disco de vinilo al CD? Simplemente se digitalizó. No cambió el modelo de negocio, simplemente cambió el medio de distribución. Pero las compañías discográficas eran las mismas, los productores eran las mismas, la industria de la música era igual, la forma de comercializar era igual. Lo que cambió con la llegada de Spotify, iTunes previamente y otras plataformas más, es que cambiaron drásticamente el modelo de negocio. La verdadera transformación digital no es solamente cambiar el medio o incorporar tecnología o mejorar la tecnología o innovar tecnológicamente, sino repensar la industria desde cero. Nos tenemos que atrever a pensar la industria desde cero. Y sobran ejemplos: Netflix, Uber, Spotify, Airbnb, etcétera. Todas las empresas exitosas que nosotros conocemos en los negocios digitales lo que hicieron fue tirar por tierra todos los preconceptos y toda la forma de ejecución del negocio que existía precedentemente. Entonces, por eso es muy importante entender que transformación digital no es solamente cambiar el medio. También es cierto que cuando nosotros pensamos en transformación digital, muchas personas piensan en incorporar tecnologías de derecho, incorporar una aplicación, una plataforma tecnológica para ejecutar su proceso de negocios, pero eso tampoco es así. Cuando nosotros buscamos la verdadera transformación digital, lo que buscamos es automatizar. Y eso implica reducir la intermediación, reducir los tiempos, el uso de recursos, etcétera, etcétera. Cada uno de nuestros procesos de negocio, cuando los entendemos de principio a fin, incluso fuera de las fronteras de la organización, tendemos a pensar que nosotros podemos dominar por sí mismos lo que sucede dentro de nuestra organización y si lo hacemos bien, somos exitosos. El mundo nos ha demostrado que las cosas muy importantes suceden fuera y que nosotros muchas veces tenemos que intervenir e invertir fuera de nuestra organización, en la sociedad, en nuestros proveedores, en nuestros clientes, en nuestra cadena de distribución para lograr la automatización. Imagínense una empresa como Amazon, como Mercado Libre, facturando a mano, o que sus proveedores no tengan una línea de logística automatizada que me permita a mí predecir cuándo va a salir el producto que yo necesite distribuir, ¿no? Entonces, la verdad que para la verdadera transformación digital, otro concepto clave es la automatización. Y por último, hay un concepto muy importante, sobre todo en el mundo industrial. Nosotros dejamos de hablar del concepto de valor agregado para pasar a hablar del concepto de valor percibido. Por eso esta imagen también es clave. Nosotros no podemos hablar, por ejemplo, del éxito de Starbucks, no podemos cuestionar el éxito de Starbucks, pero probablemente Starbucks no necesariamente sea el mejor café. Ahora, ¿por qué la gente percibe que Starbucks es el mejor café? Porque hoy cuando hablamos del valor percibido, manejamos
Starbucks maneja un montón de variables adicionales al café en sí mismo. Cuando nosotros vamos a Starbucks sabemos que tenemos Wi-Fi, que tenemos enchufe, que el café está personalizado, que el producto es el mismo en cualquier parte del mundo, que hay velocidad, que puede preordenar, un montón de variables que van por fuera del café. Entonces, esto nos sirve para entender también que nosotros tenemos que romper el cascarón de pensar solamente en nuestros servicios, sino también empezar a pensar en la percepción del cliente acerca de todo un montón de variables que giran alrededor de nuestro producto y de nuestro servicio. Por eso es muy importante entender este concepto nuevo de valor percibido, no el concepto de valor agregado. Excelente. Por último, y volviendo al principio, decimos que la verdadera transformación digital está en la gestión, en el uso, en la convergencia de estos tres factores, como son la cultura de tecnología y eso, nosotros no tenemos la verdadera transformación digital. Excelente, Jorge. Me quedo con este, ¿no? Me acuerdo de un libro que creo que se llama La mirada de un marciano, ¿no? ¿Cómo podríamos empezar antropológicamente a deconstruirnos? Estoy dando dos términos difíciles, pero creo que se entiende, ¿no? Cómo volver una mirada cero, una mirada más de niño y poder darle la vuelta no solamente a las grandes empresas, sino a las pymes, que muchas veces piensan que no pueden tener este acceso a la innovación. Y la innovación simplemente es eso, ¿no? A veces mirar con ojos nuevos. Suena muy lindo, sé que es un trayecto difícil, pero la pandemia nos puso en jaque y nos puso en este camino. Me quedo solamente en una frase muy cortito. Voy a tomarme un minuto para preguntarle a Sergio, dentro de nuestras instituciones gremiales empresarias, y como ustedes, una de las claves en este proceso, 3, 4 consejos para que nuestras entidades incorporen fácilmente dinámicas que tengan que ver con esta tecnología 4.0 y de inteligencia artificial, que se puedan llevar a la práctica fácilmente. Muy rápido, porque estamos fuera de tiempo, pero quiero escuchar. Está bien, sí, bien. Mirá, una cosa increíble que nos pasó. Jorge vive en Córdoba, aunque la empresa también tiene oficinas en Buenos Aires, y nosotros desde la Cámara teníamos siempre las reuniones de nuestra comisión directiva eran presenciales, incluso nuestro estatuto decía eso. Y la verdad que al poder hacer todas reuniones virtuales, pudimos sumar gente de todos lados de la Argentina. Pudimos hacer una reunión federal y que todos nos sentíamos en igualdad de condiciones, porque todos estábamos en esta misma ventanita como estamos ahora. Y aprender a respetar los tiempos de cuando habla uno y el otro. Pero la verdad que fue algo muy, muy bueno. Y tuvimos que hacer el cambio de estatuto para habilitar que las reuniones de comisión directiva puedan ser de manera virtual también. Así que digo, un ejemplo de que esta transformación nos permitió tener una cobertura totalmente distinta y un vínculo con muchísimas más empresas y mucha mayor participación. Entonces creo que eso es un dato muy interesante para recalcar más entre otras cámaras como están aquí presentes. Bueno, me quedo con esto entonces, innovación, storytelling, un poco, ¿no?, de lo que hablaba de la experiencia de producto, y por último esto de cómo el software y toda esta nueva tecnología nos permite mucho más la red de redes. No podemos estar dispersos, ya no tenemos oportunidad para ello, tenemos la oportunidad para volver a estar colaborativamente como los seres humanos que somos. Así que bueno, muchas gracias por este panel y bueno, a seguir con este congreso. Muy bien, muchísimas gracias por habernos invitado y hacer participar a la Cámara. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muy buena feria, muy buen cierre.